La causa de la diabetes insípida es el déficit de ADH o la resistencia renal a su acción. Tiene como consecuencia que el riñón no absorbe el agua. Si la ADH no está presente, no se absorbe el agua, por ende se pierde agua en exceso y la orina es muy abundante y muy diluida. La diabetes genera cambios en la osmolaridad, aumentándola por la pérdida de solo agua. En el sodio, porque esta pérdida de agua lleva a una hiperosmolaridad plasmática y una hipernatremia, que es el aumento de sodio en la sangre. Y en el potasio, por el aumento de la diuresis, puede perderse ligeramente, produciendo una hipocalemia leve o manteniéndose a niveles normales. En el caso de las quemaduras, da una pérdida masiva de líquidos y electrolitos por daños en la barrera cutánea. Tiene dos fases, una aguda en la que se da una lisis celular y se libera potasio, y una fase tardía en donde, si no se reponen bien los electrolitos con soluciones que no tengan potasio, puede darse una hipocalemia. Las quemaduras generan cambios en la osmolaridad, que se ve disminuida inicialmente, pero puede subir si hay deshidratación. En el sodio se ve disminuido por una hiponatremia, ya sea por pérdida directa a través del exudado o por una administración de líquidos hipotónicos. Y en el potasio inicialmente se encuentra aumentado por lisis y luego disminuye si no se repone. Por el uso de diuréticos se da un aumento en la excreción renal de agua y electrolitos. El efecto varía según el tipo de diurético. Los diuréticos de asa, como la furosemida, eliminan el sodio, el cloro y el potasio y generan hipocalemia. Las tiazidas también causan hipocalemia e hiponatremia. Y los ahorradores de potasio, como la espironolactona y la amilolamida, pueden causar hipercalemia. El uso de estos diuréticos puede ocasionar cambios en la osmolaridad, que va a ser variable dependiendo del tipo de diurético y el estado de hidratación. En el sodio se da una hipernatremia, especialmente con las tiazidas, y en el potasio disminuye con las tiazidas y diuréticos de asa y aumenta con los ahorradores de potasio. Edema por hipertensión arterial es el desequilibrio entre las fuerzas de filtración y reabsorción en los capilares. Las fuerzas de Starling que controlan este intercambio son presión sanguínea, presión oncótica, presión hidrostática intersticial y presión coloidosmótica. La presión arterial elevada puede transmitirse particularmente en órganos que no tienen autorregulación efectiva del flujo, como lo son los miembros inferiores. Este provoca el aumento de la presión sanguínea, que favorece el paso de agua y solutos en el plasma y en el intersticio. Si el drenaje linfático no puede compensar, se acumula un líquido y se crea el edema. Cualquier incremento en la presión sanguínea aumenta la filtración en el capilar en zonas dependientes, y si el sistema linfático se satura, el líquido queda en el intersticio. En el edema por hipoproteinemia vamos a tener que la albúmina ejerce una presión oncótica que mantiene el líquido dentro de los capilares. Cuando se da una hipoproteinemia, disminuye la presión oncótica, lo que genera una acumulación de líquido en el intersticio. La presión oncótica plasmática contrarresta la presión sanguínea. Cuando hay menos albúmina, esta se reduce, permitiendo que el líquido salga del intersticio. La reducción de la presión oncótica plasmática altera el equilibrio de Starling, dando como resultado una filtración neta de líquido hacia el intersticio y que el sistema linfático solo pueda compensar hasta cierto límite. El edema por enfermedad renal se da por dos mecanismos principales: la pérdida de proteínas, especialmente la albúmina, que me baja la presión oncótica, la retención de sodio y agua, que me genera la expansión del volumen extracelular. En el síndrome nefrótico, el daño glomerular permite la pérdida de proteínas plasmáticas, proteinuria, lo que provoca la hipoalbuminemia y la disminución de la presión oncótica. Además, las enfermedades renales comprometen la expresión de sodio, lo que incrementa la presión hidrostática capilar. Cuando los riñones no eliminan el sodio y el agua, se acumula líquido en el espacio intracelular. A la vez, la pérdida de albúmina en orina reduce la presión oncótica, lo que genera un aumento en el líquido intersticial. El edema por insuficiencia cardíaca implica una incapacidad del corazón para bombear sangre de forma efectiva. Eso genera, primero, el aumento de la presión venosa por el aumento de la presión capilar. Segundo, el aumento del sistema renina, angiotensina, aldosterona por la retención de sodio y agua. Y tercero, el aumento del volumen extracelular, que agrava el edema. La disfunción ventricular derecha eleva la presión venosa central, que se transmite hacia los capilares periféricos. Esto aumenta la presión hidrostática capilar, favoreciendo la formación del edema en las extremidades inferiores. Además, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, reteniendo líquidos, lo cual expande el volumen plasmático y El diurético de asa bloquea el cotransportador sodio-potasio-cloro en asa ascendente. Su efecto principal es la diuresis potente y la pérdida de sodio, potasio, calcio y magnesio. Los tiazídicos bloquean el cotransportador de sodio-cloro en túbulo distal y su efecto principal es la diuresis moderada y la retención de calcio. Los ahorradores de potasio inhiben canales epiteliales de sodio o bloquean aldosterona en colector y su efecto principal es conservar el potasio. Aumenta la excreción de sodio y agua. Los osmóticos aumentan la osmolaridad del filtrado tubular y su
su efecto principal es la mayor excreción de agua y electrolitos. Por último, los inhibidores de la anhidrasa carbónica bloquean la reabsorción de bicarbonato y de sodio en túbulo proximal, y su efecto principal es la orina alcalina y la acidosis metabólica leve. Bueno, y como dijo mi ex, hasta aquí llegamos. Goodbye. Na, 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 come on.